y hoy vamos a explorar juntos el capítulo 13. También nuevamente este es un texto que exige, que demanda, y quizá un texto denso. Y quisiera acercarme al tema de esta manera, quizá ustedes si leen los periódicos impresos, por lo menos hay una sección a veces de los cartones políticos, ¿no? Los cartones políticos, y esta es una práctica, por lo menos hay una práctica global, diría yo, universal, y además antigua, añeja, como veremos en su momento. Pero el año pasado, previo probablemente el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente Rusia decide ingresar a territorio ucranio, invade territorio ucranio, agrede a Ucrania, previo a ello, quizás escuchamos, si recordamos, en las noticias, en los medios de comunicación, se ventilaba los ejercicios militares que estaba haciendo Rusia y cómo gradual y paulatinamente fue colocando su ejército alrededor de la franja fronteriza con Ucrania. Y a raíz de esas noticias que se ventilaban, estos moneros, creo que caricaturistas o moneros también a veces se les llama así, de una manera coloquial, y con respeto lo digo, por ejemplo, retrataron esos eventos, ¿ya? Ese acercamiento sigiloso de Rusia. Y generalmente, por alguna razón, a Rusia siempre se le dibuja como un oso enorme. Y en la primera, el que están viendo a la izquierda, vemos el oso. Encima del oso lo monta, pues es una figura presumiblemente de Putin, ¿no? De Vladimir Putin. Y simplemente le está diciendo a la persona que representa a Ucrania, aquí está otra persona, simplemente le dice como que se eche al suelo y se haga el muerto, ¿eh? Que juega eso, ¿eh? O sea, que simplemente pues deje que las cosas prosigan, avancen, quizá queriendo decir que no ofrezcan resistencia u oposición. Es el primero. En el segundo, el que se ve a la derecha, ese es otro monero, otro caricaturista, y igualmente presenta a Rusia, dibuja a Ucrania como una suerte de zorro, quizá de zorro. Tenemos Rusia, Ucrania, y desde luego vemos la diferencia en proporción, ¿verdad? El oso enorme, gigante, y el zorro pequeño, y al fondo se alcanza a ver la figura, presumiblemente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y simplemente le dice algo como que lo que coloquialmente diríamos aquí en México: aguanta, aguanta, ¿eh? Aguanta, aguanta. Es lo que le está diciendo, sería el equivalente. Eso fue previo a la invasión, ¿no? Eso se publicó el 30 de enero en este semanario. De hecho se llama así The Week, el semanario, en sus ediciones británicas y estadounidenses. Uh, y de hecho, todavía previo a ese evento, por ejemplo, un monero o un caricaturista mexicano publicó cuando en la ONU, en el Consejo de Seguridad, quien presidía entonces el Consejo de Seguridad, que era justamente el embajador permanente de México ante la ONU, bueno, se me olvidó ahorita el nombre, ex rector de la UNAM, por cierto, José Ramón de la Fuente, ¿será? Bueno, todavía él es el embajador permanente de México ante la ONU, y en esa función, como quien presidía temporalmente el Consejo de Seguridad, estaba mediando esfuerzos para ver si tanto Rusia como Estados Unidos llegaban a un acuerdo, distensaban un poco su relación en función de estos eventos que se avecinaban, ¿no? De la posibilidad de que Rusia invadiera Ucrania. Pero lo que quiero destacar es cómo retratan a los países, a Rusia y Estados Unidos. A Rusia generalmente, de nueva cuenta, se le dibuja ahí como el oso, este oso café, grande, enorme, y a Estados Unidos generalmente se le dibuja en este tipo de cartones políticos como el águila calva, ¿no? Pues es su símbolo. De hecho, el águila calva, así se conoce, esta águila de cuello blanco y pelaje oscuro, café, quizá marrón, y ese es el símbolo, la mascota, digamos, nacional de los Estados Unidos, el águila calva, y así los dibuja. Cuando se da la invasión, esto
presuntamente ocurra el 24 de febrero del año pasado, a la vuelta de unos días. Estos son otros cartones. Vemos ahí a Rusia, bueno, Rusia retratada en este ring, y tiene ahí a una figura humana pequeña, Ucrania, el equivalente a la Ucrania, y las proporciones, es lo que quiere destacar ese cartón, ¿va? O el que está a la derecha, vemos de nueva cuenta al oso, representando a Rusia, un oso que, bueno, sabemos que entre otras cosas uno de sus alimentos es la miel de abeja, y retratan al país de Ucrania como si fuera eso miel, ¿verdad? Entonces el oso comiendo, digiriendo esta miel, pero la idea es esta: a través de estos cartones, estas figuras, se está comunicando algo de la realidad, algo del entorno. Y así como esas naciones, en otras expresiones recientes, por lo menos el año pasado, este semanario o esta revista alemana presenta a China. China se le retrata siempre como un oso panda, ¿eh? En estos cartones políticos, o bien ese semanario británico, en lo que va el año, presenta su artículo de portada bajo el título América o Estados Unidos contra China, ¿verdad? Y dan cuenta, vemos allí un ring vemos al oso panda, quizá con algunos guantes, y de hecho se ha quitado el guante. Si alcanzan a ver, se ha quitado el guante de su garra derecha, ¿verdad? Porque dice que el subtítulo de esa portada dice que es peor de lo que parece, ¿verdad? Es peor de lo que uno piensa, y que es comunica la idea. En vez de ya se están quitando los guantes y ahora van así, bueno, con la mano limpia, ¿no? Va a usar la garra china. Eso es lo que dice. Y la última, que de apenas el pasado junio, 17 de junio, este, eh, el, um, comentaron este acuerdo, este acercamiento entre las naciones de Estados Unidos y la India, y entonces vemos a la India, a veces se le retrata como un tigre de Bengala, o también como un elefante, ¿verdad? Pero en esta ocasión optaron por un tigre, y al lado tenemos esta imagen del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero vestido como a la usanza hindúa. No sé si ustedes han visto algunas películas de Bollywood, ¿verdad? Entre otras, les gusta, a los caballeros por lo menos, las camisas se desabrochan los primeros 2, 3 botones, ¿verdad? Por alguna razón, esa es la manera en que lo hacen. Pero ahí está. Solo quiero decir que de una manera, hoy día nos es familiar esto, ¿no? Como a las naciones y algunos eventos se retratan así, usando animales. Bueno, y con eso en mente, vamos a leer el texto que hoy nos va a ocupar a lo largo de este segmento de exposición o de enseñanza. Es Apocalipsis 13. Ofrezco esta traducción. Dice así el texto: y vi o percibí del mar una bestia o un monstruo o un animal salvaje subiendo o ascendiendo, teniendo 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos de ella 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de difamación o calumnia, presumiblemente nombres escritos en ella, ¿no? Pero así está en el texto en griego. Y la bestia, de aquí en adelante me refería así, y la bestia o el monstruo, la cual vi o percibí, era similar a un leopardo, y los pies de ella como de un oso, y la boca de ella como boca de un león, ¿no? Es una figura híbrida, por lo pronto es lo que vemos, nos comunica. Y dio a ella el dragón, esta figura que vimos la semana pasada, y dio a ella el dragón, el poder de él y el trono de él, y una gran autoridad o un gran poder para gobernar, o un gran dominio. Y una de las cabezas de ella, de esa bestia o de ese monstruo, como quien ha sido ejecutado o matado de un modo violento para muerte. Así lo comunica el texto en griego, ¿eh? Enfatiza eso. Entonces, lo que está indicando es una herida mortal, digamos. Y el golpe o herida de muerte de ella fue curado o sanado. Y se asombró o se maravilló toda la tierra detrás de la bestia o monstruo. Y se postraron y adoraron al dragón, pues dio la autoridad a la bestia o al monstruo. Y se postraron y adoraron a la bestia o al monstruo, diciendo: ¿quién es similar a la bestia
¿Y quién es capaz de guerrear o estar en guerra con ella? Y fue dada a ella, es decir, a la bestia, al monstruo, una boca que habla. Y la construcción gramática en griego como que nos deja en suspenso, porque no ofrece un sustantivo y solo coloca un adjetivo. Entonces, una boca que habla no nos dice qué, pero grandes, ¿ya? No nos dice, y después tiene ese comentario, es decir, difamaciones o calumnias, ¿ya? Eso es lo que habla, no nos dice, el griego nos deja así en suspenso, el texto. Y fue dada a ella autoridad o dominio para hacer, o más bien para ejercer por 42 meses. Otra vez ese tiempo que ya lo hemos visto, 42 meses, 1260 días o un tiempos, y luego algo que se reduce dramáticamente, medio tiempo. Ya nos es familiar esa expresión. Y abrió la boca de ella para difamaciones o calumnias hacia Dios, al profanar o al abusar verbalmente o al calumniar el nombre de Él y la tienda de campaña de Él y quienes montan su tienda de campaña en el cielo. También esa frase ya nos es familiar, pero volveremos a ella. Y fue dada a ella, es decir, a la bestia o al monstruo, hacer guerra contra los santos y ser victoriosa sobre ellas, sobre ellos. Y fue dada a ella autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y se postrarán y adorarán todos quienes residen en la tierra, de quienes no ha sido escrito el nombre, literalmente dice así en griego de él, pero probablemente es mejor decir de ellos, en el rollo de papiro de la vida del Cordero, el cual ha sido ejecutado desde la fundación del cosmos. 13:9. Y si alguien tiene un oído, escuche. Y quizá recordemos, ¿no? Cuando vimos capítulos 2, capítulos 3, los mensajes a las iglesias, esta era la expresión, ¿verdad? Quien tiene un oído, escuche, y lo que venía después es lo que el Espíritu dice a las iglesias, y quizá aquí el autor abrevia, ya no dice eso, ¿verdad? Pero probablemente es lo que tiene en mente. Si alguien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguien a cautividad se va. Si alguien con espada corta o daga está por ser ejecutado, él con espada corta está por ser ejecutado. Así es la paciencia y la fe de los santos. 13:11. Y vi o percibí otra bestia u otro monstruo subiendo o ascendiendo de la tierra. Y tenía 2 cuernos similares a los de un cordero y hablaba como un dragón. Y la autoridad o dominio toda de la primer bestia hace, o más bien ejerce delante de ella. Es decir, hace que la tierra y quienes en ella residan o moran, y de nuevo cuenta, esa construcción gramatical en griego nos deja en suspenso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y solo viene esta consecuencia, de modo que se postrarán y adorarán a la primer bestia, de la cual fue curado o sanado el golpe de muerte de ella. 13:13. Y hace grandes signos o grandes símbolos. Esta palabra que vimos la semana pasada, 12:1, 12, esos grandes. Y hace grandes símbolos o signos. De modo que incluso fuego haga del cielo descender a la tierra delante de los seres humanos. Y hace que vayan a la deriva quienes residen sobre la tierra debido a los signos o señales los cuales fue dado a ella hacer delante de la primer bestia, diciendo a quienes residen sobre la tierra, esta es una orden, ¿no? Hacer una imagen o un retrato o una estatua a la bestia, quien tiene el golpe de la espada corta o daga y vivió. 13:15. Y fue dada a ella, ya nos estamos acostumbrando con esta expresión, y fue dada a ella, fue dada a ella dar un espíritu o dar aliento a la imagen o a la estatua de la bestia, de modo que incluso hablase la imagen o la estatua de la bestia e hiciese que tantos
como si no se postraran y adoraran a la imagen de la bestia o la estatua de la bestia, fuesen ejecutados o asesinados. Y hace que todos, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, y los libertos y los esclavos, de modo que dieran a ellos una marca sobre la mano derecha de ellos o sobre la frente de ellos. Y de modo que nadie sea capaz al comprar o al vender, sino quien tiene la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número del nombre de ella. Así la sabiduría es quien tiene una mente o quien tiene ingenio o quien tiene entendimiento, averigüe o calcule o incluso interprete el número de la bestia, ya que un número del ser humano es, y el número de ella, 666, dice así en griego, pero diríamos 666, diríamos en español. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto. Y como vimos la semana pasada, es otro texto que también exige, demanda demasiado para entenderlo o comprenderlo de la mejor manera. Bueno, brevemente, especialmente para quienes nos están visitando esta ocasión y no estuvieron con nosotros la semana pasada, decía, la semana pasada reiniciamos nuestra serie después de una pausa del verano, iniciamos nuevamente con el capítulo 12 y decíamos que el texto del Apocalipsis pertenece a ese mundo del primer siglo. ¿Cómo es que respaldamos esta afirmación o esta tesis? Bueno, en Apocalipsis 17, un texto que en su momento, Dios mediante, veremos algunas semanas más adelante, nos vamos a encontrar con ese texto, ¿va? Dice, aquí la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas, 7 colinas son, donde la mujer se sienta sobre ellas y 7 reyes son. Y nosotros que vivimos, que estamos hoy en Puebla, es el 13 de agosto del 2023, si leemos ese texto sin ningún otro referente, nos quedamos con nuestra cara con este signo de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? Pero en el primer siglo eso no era ningún secreto. Todo el mundo sabía a qué se refería eso, porque en efecto todo el mundo sabía que esa referencia a la mujer que se sienta sobre 7 colinas es Roma, y de hecho, por ejemplo, esta evidencia arqueológica, en este caso una moneda, evidencia numismática, como dicen los especialistas, en el reverso de esta moneda, bueno, en el anverso está la efigie, el perfil de uno de los emperadores, el emperador de esa época, Vespasiano. Él fue emperador del año 69 al 79 aproximadamente, y los emperadores acuñaban monedas. Y la razón, además del uso de la moneda que tenía, era de intercambiar bienes y servicios, como hoy el uso del dinero, que seguimos el Banco de México, en el caso de aquí de México, imprime billetes o acuña monedas y son las que usamos. Bueno, en aquel tiempo el emperador o la casa imperial acuñaba sus monedas, pero además usaba las monedas como medios de comunicación o como medios propagandísticos, ¿verdad? Muy parecido a lo que hoy en nuestra ciudad y en varias ciudades del país y del mundo, estos espectaculares, estas pantallas electrónicas que colocan comerciales, anuncios. Bueno, ese era otro fin de las monedas, comunicar el emperador cómo se presentaba ante sus súbditos, ¿verdad? Y bueno, al reverso comunica cómo retratan a Roma, y en efecto Roma está ahí, es una figura, es una mujer sentada sobre 7 colinas, porque la ciudad de Roma físicamente se asentó sobre eso, se fue desarrollando comprendiendo estas 7 colinas, literalmente 7 colinas, y de ahí la mujer que se sienta sobre 7 colinas, pues es Roma, ¿eh? Y en nuestro caso, ahí vemos la mujer sentada sobre 7 colinas, y incluso al pie de esa imagen se alcanza a ver la figura de una loba amamantando a un par de gemelos, de bebés, ¿ya? Y es el mito fundacional de Roma, esta loba que acoge a estos gemelos que fueron abandonados a la orilla del río Tíber, perdón, según la leyenda, el mito fundacional de Roma, ¿verdad? Los gemelos Rómulo y Remo, esta loba los amamanta, los cría, presumiblemente, y ya después estos gemelos crecen y fundan la ciudad de Roma. Bueno, todo el mundo sabía que estaba refiriéndose a Roma. Así que esto es, el Apocalipsis está hablando a ese mundo. Ese es el referente histórico y ese es el mundo de aquel entonces, ¿no?
los alrededores del Mediterráneo, en donde la entidad política, económica, cultural que imponía condiciones era Roma, o ya en el primer siglo era la forma que adoptó Roma, era el Imperio Romano, el Imperio Romano. Y en este documento, en particular, nos hemos concentrado en, bueno, todo el territorio de Roma se dividió en regiones, en provincias para facilitar su administración, entre otras cosas, y el texto del Apocalipsis se ha centrado en sus primeros capítulos en esta parte occidental de lo que es hoy Turquía. En el primer siglo se llamaba la provincia romana de Asia Menor, que es hoy parte del territorio de Turquía, o Turquille, como ahora se debe decir, Turquille. Y en esa región había varias comunidades de fe en Jesús, como estas, pero en el primer siglo. Y había, de hecho, había más si hace una cuenta, un recuento de lo que todos los documentos del Nuevo Testamento y otras fuentes cristianas de la época, uno puede hacer un recuento de por lo menos más de 7, es decir, había por lo menos quizá 12 hasta 14 congregaciones, pero de alguna manera el texto se concentra en 7 de ellas. Bueno, ese es el marco histórico de nuestro texto. Y la semana pasada en particular empezamos a ver estos dos signos, estos dos símbolos, ¿verdad? Decíamos que es como estar aquí sentado, pero en vez de estar viendo esta pantalla retráctil, usando este proyector, era como estar viendo el cielo, ¿verdad? Todo el cielo, y esa era la gran pantalla donde se proyectan estos dos símbolos, asoman estos dos símbolos y cómo se entrelazan, cómo interactúan. Y veíamos que estos dos símbolos, según el texto, uno es una mujer embarazada, está vestida o ataviada con estas prendas, o sea, el sol como una prenda, la luna la tiene debajo de sus pies y sobre su cabeza hay una corona de 12 estrellas. Esa es la mujer embarazada, pero al mismo tiempo vemos este monstruo, nos dice, este dragón, ¿verdad? Nos dice que es un dragón rojo enorme, y está al acecho de ella. La mujer está embarazada, está por dar a luz, y nos dice que este dragón está esperando que ella dé a luz al bebé porque quiere devorar, comerse al bebé. Y vimos estas pinturas o dibujos de William Blake del siglo XVIII-XIX, cómo se imaginaba esos textos del Apocalipsis. Y decíamos que en el caso de la mujer, estos atavíos cósmicos, sol, luna, estrella, simplemente eran, el vidente recupera esos símbolos cósmicos que delimitan que está hablando, se está refiriendo al pueblo de Dios, por lo menos al pueblo de Dios en el pasado, ¿verdad? Este sueño de José. José dice que soñó y que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, y eso se refería a su padre, su madre, sus hermanos, sus 2 hermanos, y donde él iba a ser la figura exaltada, y así ocurrió, ¿verdad? Y eso era lo que apuntaba también este símbolo. El bebé de esa mujer iba a ser una figura exaltada. Y entonces concluíamos, después del suficiente tiempo de explorar e indagar con detalle ese lenguaje, decíamos, la mujer ataviada con las prendas cósmicas, sol, luna y estrellas del pueblo de Dios, de acuerdo al sueño de José, y embarazada con un bebé descrito en términos mesiánicos, apunta a la comunidad del pueblo de Dios a través de la cual adviene el Mesías, ¿no? El adviento del Mesías. Ese es el significado de ese símbolo, de ese primer símbolo, señal. Pero también veíamos esta otra figura, este dragón de 7 cabezas, y decíamos que en la antigüedad esa idea de una figura un tanto híbrida y de 7 cabezas no era algo inusual. De hecho, era una figura añeja, si se quiere. Leímos un texto, no lo cito aquí, leímos un texto de la literatura cananita, y databa del año 1200 o 1300 antes de Cristo. Antes de Cristo, el Apocalipsis es el primer siglo después de Cristo, imagínense, más de un milenio de existencia. Y también mostrábamos esta imagen. Arqueólogos han explorado esa zona del Medio Oriente, del antiguo cercano Oriente, y han recuperado artefactos, inscripciones, tabletas, es decir, todos esos artefactos. Entre ellos recuperaron esta plaqueta que tiene grabada esta figura presumiblemente es el cuerpo de un león, un leopardo, un ser felino, digamos, pero vean, tiene 7 cabezas, y además de ese cuerpo, de ese animal, emanan ciertas llamas de fuego, ¿eh?
llamas de fuego. Y entonces no es novedad, pues, lo que nos cuenta, cómo retrata el Apocalipsis esta figura del dragón con 7 cabezas, o bien el monstruo que vamos a ver ahorita en unos momentos, ¿verdad? También tiene 7 cabezas. Bueno, no era inusual en aquel mundo, en aquella época, retratar o algo así. Y decíamos que el término dragón en la narrativa bíblica apunta a entidades políticas, ¿verdad? Se refiere al rey de Babilonia como el dragón que devora, que engulle al reino de Judá. Esa es la manera en que el profeta Jeremías describe lo que ha ocurrido, ese asalto de Babilonia al reino de Judá, y la captura, destruye Jerusalén, destruye el templo y se van al exilio, ¿verdad? Y es como un dragón que ha devorado a ellos. O bien, el profeta Ezequiel se refiere a Egipto como un dragón. De hecho, usa la expresión el gran dragón, la misma que se usa Apocalipsis 12:13, y se refiere en este caso al faraón. Y bueno, también veíamos, ¿eh?, en el devenir de este segundo símbolo, como el arcángel Miguel, que por supuesto esta escultura del siglo, siglo XIX, perdón, inicios del siglo XIX, trata de evocar esa pelea, esa lucha entre el arcángel Miguel y el dragón, y aquella otra, y de nuevo cuenta, volviendo a William Blake, como un ángel ata al dragón, ¿verdad? Lo ata, lo aprende, lo arresta, digamos hoy día, y lo echa a prisión. Vimos esa parte. Y también veíamos la semana pasada cómo confluyen estos dos conceptos, ideas, símbolos en la narrativa: la serpiente antigua, ese pasaje en Génesis 3, y luego esa figura del Ha-Satán, que en la corte celestial, entre los hijos de Elohim, los hijos de Dios, hay una figura que hace el rol del adversario, ¿no? Ha-Satán, y cómo esas figuras confluyen en este ser que el Nuevo Testamento le llama Satanás, y aquí el Apocalipsis le añade o lo comprende todo en el vocablo dragón, ¿no? El dragón, serpiente antigua, adversario, engañador, entre otros. Bueno, concluíamos la semana pasada que este ser, presuntamente, es un ser angelical creado por Dios, cuya conspiración de frustrar el adviento del Mesías y por lo tanto ir contra los planes del Creador le hace que sea retratado en forma animalesca, es decir, un dragón, y ser tratado como los conspiradores políticos en el antiguo cercano oriente, es decir, ser arrestado, echado en prisión y aguardar su sentencia, ¿verdad? Y decíamos que eso, entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20, se abre este arco narrativo que nos permite ver cómo emerge este monstruo del mar, este monstruo de la tierra, y eventualmente veremos esta gran ciudad, y después cómo cada uno de ellos sucumbe ante el juicio y destronamiento por parte de Dios, ¿no? Pero bajo estos criterios, digamos, de interpretación o criterios de hermenéuticos. Bueno, habiendo hecho ese recuento rápido, vamos ahora sí a entrar en detalle con el texto que nos ocupa hoy, este monstruo del mar y de la tierra. Y lo primero es este monstruo del mar. Vimos que emerge de este mar emerge del mar una bestia, un monstruo salvaje, y todas estas referencias, una bestia ascendiendo, pues es un eco de Daniel 7:3, 10 cuernos, Daniel 7:7, similar a un leopardo, Daniel 7:6, pies como de un oso, Daniel 7:5, boca como boca de león, Daniel 7:4. Sí, este texto, por lo menos esta primer bestia, este primer monstruo, evoca, alude a Daniel capítulo 7, y por eso nuestra hermana Edni nos hizo el favor de leer para todos nosotros el texto de Daniel capítulo 7, de Daniel 7, y la intención no será volver a leerlo, solo destacar esto. Allí está, es el texto, nos dice el texto que del mar salían 4 bestias enormes, y describe a la primera, a la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Y después ese mismo texto de Daniel 7 que leyó para nosotros Edni, después ese mismo texto ofrece una interpretación. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Decía Daniel, y no sé, en el versículo 17, como continúa leyendo, dijo, las 4 grandes bestias son 4 reinos, dice así esta traducción de Daniel 7, y luego más adelante en el versículo 23, la cuarta bestia es un 4 reino, en el 24 dice, los 10 cuernos son 10 reyes,
Y entonces, en esta visión, esos monstruos o bestias que emergen de este gran mar, nos empieza a decir que equivalen a reyes o reinos. Y en la cuarta, en realidad, corresponde a una suerte de dinastía. Esos 10 cuernos en la cuarta bestia implican una suerte de dinastía. ¿Sí? El mismo texto de Daniel comunica la visión y la interpreta, y en base a eso es un gran referente. O sea, el vidente Juan recupera esa visión. Esta es otra traducción. Ese texto de Daniel 7, tal como lo tenemos hoy día, está escrito en arameo, no en hebreo, en arameo. Pero resumo, en Daniel 7 aparecen estas 4 bestias. Dice su orden de aparición: primera, segunda, tercera, cuarta, así la va marcando el texto. Y nos destaca, el texto no dice es un león, sino usa ese lenguaje un tanto elusivo, ¿va? Dice, es como un león, es como una águila, es como un oso. No nos dice que es un oso literalmente, sino usa ese lenguaje perifrástico que es muy común del texto del Apocalipsis también, ¿eh? Daniel, y en esta parte de Apocalipsis, recuerdan, Apocalipsis es eso. Entonces, por eso, la semejanza de la primera es león con alas de águilas, y comenta otras características, ¿verdad? Le arrancan las alas, la levantan del suelo, se para sobre sus pies como un hombre y le dan una mente o corazón de hombre. O sea, esa bestia, la primera, se humaniza o es humanizada, se le da condición o se dignifica como ser humano, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación? Bueno, según el 7 y 7, se trata de un rey. Nos dice que se trata de un rey que vuelve en sus sentidos y reconoce, honra al Creador, como lo dice Daniel 4. Daniel 4, hace un eco de eso. La segunda es un oso, y este oso dice que servía sobre su costado, o sea, le gustaba reclinarse sobre el costado, y tenía 3 costillas en sus dientes o colmillos, y de nuevo cuenta se trata de un rey. La tercera nos dice que es un leopardo con 4 alas de ave en su lomo, pero además esta tenía 4 cabezas. Es un leopardo con 4 alas en su lomo, 4 cabezas, y dice que le fue dado dominio. Y también se trata de un rey. Y la cuarta bestia, de ella no se nos dice qué tipo de animal se asemeja. Simplemente se nos dice que es una bestia temible, terrible. Y solo se nos dice que tiene grandes dientes o colmillos de hierro, pero no se nos dan los rasgos animalescos de ella, ¿sí? Pero también se nos dice que tenía 10 cuernos, y de nueva cuenta se dice que se trata de un rey en 7:17, y al mismo tiempo que es un reino. Los términos en arameo en 7:17 dice literalmente es un rey, y en 7:23 dice es un reino. Es a la vez un rey y un reino, porque entonces se constituye una suerte de dinastía. Sus 10 cuernos equivalen a 10 reinos, ¿no? Ese último reino se trona, se transforma en una dinastía, se prolonga en el tiempo y en el espacio probablemente. Así que si sumamos las cabezas de todas las bestias, aritmética básica, son 7 cabezas, ¿ya? Una de la primera, una de la segunda, 4 de la tercera, y una de la cuarta. Entonces son 7 cabezas, ¿ya? Y probablemente eso es lo que hace Juan, ¿no? Esta bestia que vemos, y ese dragón, ¿no? Es como la suma, la intensidad, la plenitud de todos estos monstruos o bestias que emergen del mar. En vez de 4 horas son solo una, pero la una resume, sintetiza toda, ¿verdad? Sintetiza todo, y por eso ahora tiene 7 cabezas, en vez de tener una acá y otra 4 allá, tiene las 7 cabezas de la suma de todas ellas, y además 10 cuernos, ¿no? 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia que emerge del mar, que narra Apocalipsis 13 igual, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Sintetiza, resume, es una super bestia, si me pueden decirlo así, ¿no? De las 4 se hace una. Y como vimos, ¿no? Nos dice en Apocalipsis que tiene estos rasgos de oso, de águila y de leopardo, ¿verdad? O sea, sintetiza, resume, compacta, comprime todo en una bestia, en una superbestia en Apocalipsis 13. Bueno, ese es el punto. Además, quiero decir, en el texto de Daniel, el texto de Daniel abarca todo ese tiempo, desde el siglo, digamos, finales del siglo VII hasta mediados del siglo II aproximadamente, ¿eh? Y ve transcurrir, o sea, el libro como tal,
narra algo de los imperios neobabilónico, imperio persa, y después el imperio macedonio, que se fragmenta en los diáconos, y después solo se concentra en los seleucos y tolemaicos, ¿verdad? Deja al lado a los macedonios, digamos. Pero eso es lo que abarca el libro de Daniel, y de eso está hablando, de 4 reyes, 4 reinos, pero eso es en Daniel, eso es en Daniel. Bueno, Apocalipsis recupera eso. Y además, rápidamente, era muy común en ese tiempo en el mundo del antiguo cercano oriente, por ejemplo, cuando estaba en su apogeo el imperio neo-asirio, encontrar este tipo de figuras, ¿eh? Este tipo de figuras híbridas. Por ejemplo, esta estructura, o esta figura, perdón, colosal, un toro alado, este, que custodiaba la entrada al trono de Sargón II, rey de Asiria, esto en el siglo octavo. Y probablemente este rey fue el que conquistó Samaria, el reino del norte, el reino de Israel. ¿Eh? Bueno, en su trono estaba flanqueado o estaba delimitado por este híbrido, esta figura híbrida, ¿eh? Un lamazo, como decían, un ser mitológico híbrido con cabeza humana, cuerpo y orejas de un toro y las alas de una ave, probablemente una ave de rapiña, pero esto era común. Y entonces, desde la antigüedad tenemos esta idea de igualar el símbolo del poder asirio, del imperio de entonces, pues era esta figura híbrida. Como hoy día decimos, ¿ya? La figura, el símbolo de Rusia, pues el oso, el símbolo de Estados Unidos, el águila calva, el símbolo ¿qué otro vimos? De la India, ¿verdad? El tigre de Bengala o el elefante, el símbolo de la China, pues el oso panda. Bueno, pues en esos tiempos ellos creaban sus propios símbolos, eran estas figuras híbridas, y vean lo elevadas, lo enorme que eran, ¿no? Imaginemos que esa persona, esto está en exhibición en un museo en Chicago, digamos, supongamos que esa persona mide 1,80, por así decirlo, ¿cuánto se enterará la altura de esta figura? Eso nos da una idea de lo imponente que era llegar al palacio de este rey y estar flanqueado por estas figuras enormes, grandes, intimidaban hasta cierto punto, ¿va? Pero era una manera de comunicar, de afirmar su poderío. Y eso es en el caso de este asirio, o en el caso del rey persa, cuando los persas son los que vencen a los babilonios. Y por ejemplo, a una de las residencias reales que se llamaba Persépolis, y aquí se alcanza a ver en el mapa, probablemente hoy en territorio de quizá Irán, quizá el equivalente, o Irán, se ha explorado en términos arqueológicos, quiero decir, esta zona, este territorio, Persépolis, y esa es una vista aérea de estas excavaciones en esa parte del mundo, y hay ruinas de lo que se llamó la puerta de Xerxes. Xerxes fue un rey persa, esos son los años en que fue de rey, del 485 al 465, o sea, siglo V antes de Cristo, algunas de las ruinas que se alcanzan a apreciar, y entre otras cosas, se habla de la famosa puerta de Xerxes, la puerta, de hecho, la llamaban de todos los países, ya que todos los visitantes debían cruzarla, la única entrada a la terraza, en su camino al salón de entrada para ofrecer pleitesía al rey. Y entre otras cosas, había un par de toros colosales que flanqueaban la entrada occidental, 2 hombres todos asirizados, como el que vimos en la imagen previa, permanecían en la entrada oriental. Grabada encima de cada una de los 4 colosos se halla una inscripción trilingüe corroborando que Xerxes construyó y completó la puerta. Es decir, en otras palabras, esas figuras que Daniel ve en su visión, que emergen del mar, estas figuras híbridas, enormes, extrañas. Bueno, no era inusual imaginarlas o verlas o vislumbrarlas, porque eso era lo que se acostumbraba en aquella época. Bueno, ese es un aspecto de ecos de Daniel 7, vimos en Apocalipsis 13, está aludiendo a Daniel 7 y comprime, hace de todas esas 4 una bestia, una superbestia, un supermonstruo con 7 cabezas y 10 cuernos, pero además de ese referente apocalíptico de Daniel 7, también habla de algo que ocurrió relativamente, algún evento reciente en el tiempo de Juan.
A grandes rasgos, la historia de Roma, Roma antigua, se divide en tres segmentos, tres periodos: la monarquía, el tiempo cuando es constituida una res pública, una cosa pública, la república, y después el imperio a partir del 31 antes de Cristo, en la batalla de Accio. Son estos tres periodos principales desde la fundación de Roma. En particular, en el año 31, año 32, 31, en realidad en Roma, antes de Cristo, Roma estaba en una suerte de tensión al interior, una suerte de guerra civil. Había dos bandos principales: Marco Antonio, en general, que sirvió, que fue, como diríamos hoy en México, la mano derecha de Julio César, que fue asesinado en el año 44, 43. Ese era un bando, y el otro bando lo constituía Octavio Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, ¿verdad? Entre los dos había esta lucha por a ver quién se hacía del control total del imperio, o de lo que era la República de Roma entonces, ¿verdad? Y eso se resuelve, se define en una batalla naval, uh, y que historiadores como Velleio Paterculus, por ejemplo, escribiendo quizá a inicios del primer siglo, dice: más tarde en el consulado de César Octavio y Mesala Corvino se libró una batalla en Accio, entre otras cosas, ¿verdad? Describe otros eventos, pero eso es lo que destaca: es un evento, pasó algo en Accio, una batalla ahí naval. O bien, también como describe tiempo después Dion Caso en su Historia Romana, dice: aquella batalla naval entre Antonio y Cleopatra por un lado, y el otro bando era César Octavio por el otro, dice, tuvo lugar el 2 de septiembre del 31 antes de Cristo. Dice, y yo no lo digo, pues no acostumbro a dar fechas precisas por otra razón, salvo porque entonces por primera vez César Octavio tuvo él solo todo el poder. Esa fue la consecuencia de esa batalla naval. Por cierto, Accio se encuentra en las costas, hoy se diría la costa occidental de Grecia. Ahí, ese punto en rojo en el mapa es el lugar equivalente a Accio. Ahí se ven estos dos bandas, las naves de esos dos bandos en conflicto. Ahí se da esa batalla naval y sale un vencedor, ¿verdad? Y de esa batalla naval, de ese gran mar, emerge este nuevo orden, en donde esa entidad política se concentra todo el poder en una sola persona, y a partir de entonces es lo que se llama la República. Roma se metamorfosea, se transforma de ser república a ser un imperio, ¿no? Y eso ocurre en una batalla naval, y es ahí ese eco de Daniel 3, ¿verdad? Este monstruo que emerge del mar, emerge en estos términos, en esas circunstancias, porque hubo, de hecho, literalmente hubo una batalla naval. Y no solo eso, vimos cómo se describe el evento en términos fácticos, ¿no? Ocurrió esta batalla, tal fecha, este era Marco Antonio por un lado aquí, por aquí el otro, y vean cómo los poetas después recuerdan este evento o lo narran en términos mitológicos. Por ejemplo, Virgilio en su famosa obra Eneida, hablando, dice, de este evento, dice: las olas verdiazules espumaban sus randas albeantes y alrededor delfines relucientes de plata. Eso no nos dijo ni Velleio Paterculo ni Dion Casio. Pero hay delfines relucientes de plata. Iban batiendo en círculo con sus colas el ponto, envían su oleaje, podían verse en medio broncíneas naves del combate de Accio y hervir todo el incauta información de guerra y los relumbres de oro de las olas. A un lado Augusto César lleva a Italia el combate, senadores y pueblo, es decir, todo el pueblo detrás de Augusto, con sus penates. Los penates eran los dioses domésticos, los dioses caseros, ¿verdad? Cada casa en ese tiempo tenían sus propios dioses, ¿verdad? Sus figuritas, y ellos veneraban, hacían sacrificios en su casa. Esos eran los penates, los dioses domésticos, y también los grandes dioses, ¿verdad? Los dioses de todo el panteón de Roma, Júpiter, entre otros, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, todos van con él, van con Augusto, así nos describe este poeta. Está en pie sobre el alto de la popa, allí va Octavio, brota doble haz de llamas de su radiante sien, y sobre su cabeza resplandece la estrella de su padre. Agripa, en otro lado, a favor de los vientos y los dioses, va guiando su línea de navíos, en sus sienes relumbra la corona naval, orlada de esperones, egregio distintivo de la guerra enfrente, el rival Antonio, con sus tropas bárbaras, con la variada traza de sus armas, vencedor de los pueblos de la Aurora y orillas del Mar Rojo, trae Egipto consigo
y a la fuerza del oriente la remota Bactriana, y le sigue, oh Baldón, oh insulto, digamos, su esposa egipcia, una alusión a Cleopatra. Bueno, vean cómo un poeta vuelve al evento histórico y lo frasea en términos míticos, ya involucra no solo, o sea, describe en términos muy épicos e idealistas al evento, pero además involucra a las deidades de Roma, le da ese giro mitológico al evento, por lo singular, lo especial, lo significativo que fue esa transición de pasar de ser una república a un imperio. Comienza una nueva era, una nueva época. Un monstruo, diría el Apocalipsis, que emerge del mar. Es la manera en que lo describe y lo critica el Apocalipsis, Apocalipsis 13. Y bueno, a partir del 31 comienza esta figura del Imperio Romano, esos son sus términos. Y de hecho, así como vimos figuras híbridas en el antiguo cercano Oriente, en Asiria y en Persia, ahora en Roma también, Octavio acuña esas monedas y al reverso de esa moneda, él se presenta ahora sí como esta figura híbrida, cabeza humana, el cuerpo de alguna figura, alguna figura, no alcanzó, no es cierto, pero tiene alas quizá de una ave de rapiña, y entonces, de nuevo cuenta, esa figura comunica de esa manera el símbolo político, ¿verdad? O sea, el monstruo híbrido, como lo describe Apocalipsis 13, Apocalipsis 13. Y rápidamente hago un paréntesis de que no solo Apocalipsis 13, Juan, en este caso el autor de Apocalipsis 13, recurre, actualiza Daniel 7 en estos términos cristológicos, sino también en la época contemporánea al Apocalipsis había un texto judío que se ha recuperado, que se llama el cuarto libro de Esdras, probablemente se escribe también a finales del primer siglo, y en él también alude a Daniel 7 y actualiza Daniel 7 en base a la expectativa mesiánica aún viva, aún no resuelta, una expectativa que no contempla a Jesús, ¿va? Siguen esperando un Mesías ellos, pero también así comienza el cuarto libro de Esdras, el capítulo 11, dice, y sucedió que en la segunda noche vi un sueño, un águila que subía del mar, tenía 12 alas de plumas y 3 cabezas, y más adelante, y vi cómo el águila voló con sus alas para reinar sobre la tierra y sobre los que habitan en ella, y vi cómo le estaba sujeto todo lo que hay debajo del cielo sin que nadie le hiciera la contra, ni siquiera una sola criatura de las que hay sobre la tierra, ¿no? Aquí hay un eco de Daniel 7 también en este texto judío no canónico, contemporáneo al Apocalipsis. Repito, no es cristiano, es un texto judío. Y más adelante dice él, y oí una voz que me decía, mira delante de ti y reflexiona sobre lo que ves. Y vi una fiera como un león levantándose de la selva, rugiendo, y oí cómo dirigió una voz de hombre al águila, diciendo, escucha y te hablaré esto, te dice el Altísimo, ¿acaso no eres tú la que quedaba por venir de las 4 bestias que yo había hecho reinar sobre el mundo, de manera que por su medio llegara el fin de mis tiempos? La cuarta con su venida ha vencido todas las bestias del pasado. Y continúa, y más adelante dice, y tu desprecio ha subido al Altísimo y tu soberbia al fuerte. Y esta es la visión. Y también hay una interpretación. Más adelante en el capítulo 12 de este texto hay una interpretación. Dice así, y me dijo, esta es la interpretación de la visión que has visto. El águila que has visto subir del mar es el cuarto reino de la visión que tuvo tu hermano Daniel, ¿no? Entonces tenemos un texto judío que actualiza Daniel 7 en base a una expectativa mesiánica y donde literalmente el referente ahí del águila, el águila era el símbolo de Roma, ¿eh? El símbolo de Roma también, y está hablando de Roma. Y más adelante dice, y respecto al león que al que viste que se levantaba de la selva rugiendo y hablando al águila, dice, echándole en su cara sus injusticias y todas las palabras que dice, este es el ungido, este es el Mesías que el Altísimo reservó para el fin de los días. ¿Y qué se esperaba de este Mesías? Librará al resto de mi pueblo con misericordia. Cuarto de Esdras se escribe ya después del 70 después de Cristo, cuando Roma, de hecho, había destruido Jerusalén y arrasado del todo con el templo en Jerusalén, ¿no? Como había anticipado Jesús. Solo para que estemos enterados, ¿verdad? Apocalipsis 13 alude a Daniel 7, actualiza si se quiere Daniel 7 en este evento de Roma, pero al mismo tiempo hay un texto judío no canónico, el cuarto libro de Esdras, que también tiene viva esta expectativa mesiánica, pero no en torno a Jesús.
¿no? En torno a Jesús, solo para que estemos informados o enterados de ellos. Continuamos con nuestro texto en Apocalipsis 13:2, y dio a ella el dragón, el poder de él, el trono de él y una gran autoridad. Y todos esos términos, poder, trono, autoridad, ocurren a lo largo del Apocalipsis. Todas son referencias del Apocalipsis. ¿Cómo figuran de una manera prominente esos términos? Poder, trono y autoridad. Poder, trono y autoridad. Y lo que está haciendo el dragón es emular una suerte de exaltación de este monstruo que sale del mar, justo como lo hizo Dios con Jesús el Mesías. Ya vimos, de hecho, esta exaltación como referencia. Por cierto, en el Evangelio según Mateo, en Mateo 4, tenemos este encuentro entre Jesús y el adversario, Jesús y el engañador, ¿no? Jesús está en el desierto, ha ayunado 40 días, 40 noches, y le aborda este engañador, le lleva, dice, le toma el engañador a una montaña muy elevada y le muestra todos los reinos del cosmos y la gloria de Dios, y les dijo, estos todos reinos a ti daré, ¿eh? ¿Y cómo es que él se ha hecho de estos reinos? Es una pregunta interesante, ¿verdad? O sea, presumiblemente tendría la capacidad de dar este tipo de autoridad a quien se le postra y le adora. ¿Y cómo responde Jesús? Le dice, retírate o vete, adversario, ¿eh? O Satanás, ya que ha sido escrito, al Señor, al Dios tuyo, te postrarás y adorarás, y a Él solo servirás litúrgicamente, ¿eh? Bueno, un texto como Mateo, que enfatiza mucho esto, la oración de Jesús, Padre nuestro, que se ponga en marcha, que venga, que arribe tu reino, ¿no? Tal como en el cielo, también sobre la tierra se haga tu voluntad. El tema del reino de autoridad es uno en los evangelios, especialmente destaca en el evangelio según Mateo y concluye. De hecho, Mateo así, 28-18, yendo hacia ellos, Jesús les habló diciendo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y sobre la tierra, pero la vía, la ruta, la manera para acceder a esa exaltación no es adorando, no es postrándose al dragón, al adversario, al engañador, ni a su títere, ni a su monstruo, ¿no? Sino es vía la cruz, ¿no? Jesús tuvo que ser fiel, leal al Señor, y eso tuvo que significar para él obedecer y morir en una cruz. Muere, resucita, asciende y es exaltado. Esa es la manera. No es la manera que propone el adversario, el engañador, el dragón, ¿no? De adorarle a él y a la bestia. De hecho, en el capítulo 12, la semana pasada, vimos esa expresión en el cielo, esa gran voz en el cielo diciendo, justo ahora se ha materializado la salvación y el poder, el reino de Dios nuestro y la autoridad del Mesías, de él, ya que fue echado el acusador de los hermanos de nosotros. Es una suerte de escena de reivindicación, de exaltación, de empoderamiento. Y esto es lo que emula el dragón con su monstruo que emerge del mar, ¿no? Lo empodera, en otras palabras, ¿ya? Y entonces lo que procura hacer es una suerte de imitar, o hace de eso una parodia de toda esa trayectoria cristológica, que repito, en el caso de Jesús, pasa por la cruz, pasa por la cruz, ¿no? Bueno, continuamos con nuestro texto 13:3, y una de las cabezas de ella, es el monstruo de 7 cabezas, ya vimos, como quien ha sido ejecutado para muerte, y el golpe de muerte de ella fue curado, y se asombró toda la tierra detrás de la bestia, y se postraron o adoraron al dragón, pues dio autoridad a la bestia, y se postraron y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es similar a la bestia y quién es capaz de guerrear? Bueno, especialmente esto último, eso de quién es similar a, es una frase que aparece en Éxodo 15:11. Y quizás, si recordamos rápidamente Éxodo 15:11, es ese canto de júbilo, de celebración de Moisés, ¿verdad? Como el pueblo, el resto del pueblo de Israel han cruzado las aguas, han dejado a Egipto atrás. Yahvé Dios intervino de una manera extraordinaria y quedó atrás el faraón y su ejército, y se preguntan en ese canto, ¿quién como Yahvé? ¿Quién es como tú? Bueno, se recupera esta expresión cuando se traduce en griego. ¿Quién es similar no a Yahvé, sino aquí a la bestia, ¿verdad? No hay quien le haga
a par, igual. Bueno, ¿cómo interpretamos esto de algo le pasa a esta bestia? Una de sus cabezas recibe un golpe mortal, y de alguna manera se recupera de ello, y esa es la celebración, ¿no? ¡Oh, qué extraordinaria bestia! Y en efecto, en términos históricos, comienza el imperio con Octavio Augusto, discurre a lo largo del primer siglo, pero con Nerón, de hecho, Nerón se llega a suicidar porque viene esta presión de ya alguien más quiere el poder, hacerse del poder. Él se suicida y con él viene lo que se llama este año asiago de los 4 emperadores a finales del año 68, a lo largo del 69, finales del 69. Y Galba, Otón, Vitelio, es decir, Nerón se suicidó y después entra el imperio en una suerte de crisis. Y Galba se presenta como emperador o se proclama, autoproclama emperador, pero solo dura unos meses y después tiene este rival Otón. Otón mata a Galba y después aparece otro contrincante al título de emperador, Vitelio. Vitelio mata a Otón y finalmente surge Vespasiano y Vespasiano, bueno, los suyos matan a Vitelio, ¿verdad? Es ese año de incertidumbre, de zozobra, como no lo había experimentado Roma en ese año, ¿verdad? Es una suerte de crisis, de inestabilidad, de inseguridad, de zozobra, y así quedó registrado. Y probablemente esa sea una de las lecturas, o una manera de entender este texto. El monstruo recibió una herida mortal y de alguna manera se recupera de esta periodo de zozobra e incertidumbre y comienza la así llamada dinastía Flaviana, con Vespasiano, Tito y Domiciano, al final de ese primer siglo, ¿no? Con Nerón concluye la dinastía Juliana, como se le dice, Juliana. Hay este periodo de zozobra e incertidumbre y después vienen los Flavianos, digamos. Y esto ocurre, repito, en el primer siglo. Y de hecho, esto quedó, es un evento que, este trauma, digamos, nacional, queda registrado por los historiadores. Por ejemplo, Suetonio dice, el imperio que durante largo tiempo había estado inseguro y, por así decirlo, ambulante a causa del levantamiento y de la muerte violenta de 3 emperadores, finalmente se estabilizará con la familia Flaviana. Pero así quedó. Ahora, él habla aquí de un largo tiempo. No fue tan largo, no más de un año, pero pareció mucho más que eso, ¿no? Por la zozobra e incertidumbre en que se vio el imperio. Esa es una referencia. Otra que es Tácito, por ejemplo, dice, 4 emperadores sucumbieron por la espada, hubo 3 guerras civiles, más conflictos en el extranjero y a menudo ambos al mismo tiempo. Este es otro historiador, Tácito, que también apunta a este episodio en la vida, zozobra, incertidumbre, crisis, y de alguna manera se recupera el imperio de esta herida mortal. Esa es una manera de leer esta referencia en Apocalipsis. Otra pudiera ser a lo que se llama, o lo que históricamente se llama el mito de Nerón redivivo. Nerón se suicida, como vimos, pero después, por ejemplo, en su biografía de Nerón, que escribió Suetonio, dice lo siguiente: murió a los 32 años de edad, el mismo día en el que había hecho matar en otro tiempo a Octavia, y su muerte produjo una alegría pública tan grande que la plebe corrió por toda la ciudad llevando en la cabeza el gorro frigio. Sin embargo, hubo quienes adornaron durante largo tiempo su tumba con flores en primavera y en verano y expusieron en la tribuna de las arengas estatuas que lo representaban vestido con la pretexta o edictos suyos, como si estuviera vivo y pensara volver pronto para castigar a sus enemigos, ¿no? Este historiador registra esa posibilidad, de esa idea, ese rumor que se extendió de que a lo mejor no había muerto y iba a regresar. Dice, más aún cuando Bologeso, rey de los partos, envió embajadores al Senado para renovar la alianza, pidió incluso con gran insistencia que se rindiera culto a la memoria de Nerón. Por último, cuando 20 años más tarde, durante mi adolescencia, la adolescencia de Suetonio, a finales del siglo I, dice, surgió un personaje de condición incierta que pretendía ser Nerón. Su nombre halló tanto favor entre los patos que lo apoyaron con todas sus fuerzas y solo a duras penas lo entregaron. Bueno, hubo este mito de que posiblemente
Nerón iba de alguna manera a volver, de que no había muerto en realidad, había huido simplemente a los partos, a una región que Roma no dominaba, iba a recibir respaldo, ayuda de ellos e iba a volver para vengarse de quienes habían intentado matarle, ¿verdad? De nuevo cuenta, Tácito dice eso. Se habían extendido variados rumores de su muerte, de ahí que muchos se imaginaron que vieran que todavía seguía vivo. Y de hecho, se presentaron algunos 2 o 3 de ellos, como menciona aquí este caso, los aprenden y los matan, ¿verdad? Pero estaba en la memoria colectiva esta idea de que quizá Nerón no había muerto, ¿sí? Lo que hoy llamamos, hoy solemos llamar eso teorías de conspiración, ¿no? Teorías conspirativas, ¿no? También se daban en ese tiempo, hay que decirlo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Continuamos con el texto 13:5, y fue dada a ella, y esto es importante destacar, y fue dada a ella, y fue dada a ella, aparece varias veces en el texto, es decir, este monstruo, esta bestia que emerge del mar, aún así está sancionada, delimitada por Dios mismo, ¿verdad? O sea, no es autónoma, no lo controla todo, está, si el Señor permite, concede, le facilita. Y fue dada a ella, dice, una boca que habla, y decía yo en el texto en griego, la construcción gramatical, solo aparece el adjetivo grandes, grandes, que, pero dice, es decir, difamaciones o calumnias, y fue dada a ella la autoridad para gobernar por 42 meses, ese tiempo de 1260 días, o ese tiempo de tiempo y tiempos, y luego la mitad de tiempo, ¿eh? O sea, como hemos visto en el pasado, abre su boca para difamar el nombre de él, la tienda de campaña de él, y quienes montan su tienda. Bueno, algo, y dice, fue dada a ella hacer guerra contra los santos, en este caso los santos. Esa expresión aparece en Apocalipsis 5, 8, 8, 3 y 4, y 8, 11, 18, y en 5, 8 y en 8, 3 y 4 se refiere a las oraciones de los santos. Los santos están ahí, somos el referente. Bueno, este monstruo, esta entidad está en conflicto con el pueblo de Dios y tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y se postrarán todos quienes residen o moran en la tierra de quienes no ha sido escrito el nombre de él o de ellos en el rollo de papiro de la vida del Cordero que ha sido ejecutado desde la fundación del cosmos. Bueno, algo peculiar que distinguió a esta entidad política de ese tiempo fueron sus nombres o títulos. Por ejemplo, volviendo al tema de las monedas con que se acuñaban, que acuñaban los emperadores, y con ella comunicaban algo. Octavio Augusto, el primer emperador, cuando acuñó sus monedas, entre otras, se presentó con este título en latín Divi F, está abreviado, que quiere decir Divi Filius, que quiere decir eso, hijo del divino en este caso. Julio, cuando esa frase en latín, Divi Filius, hijo del divino, se traduce al griego, que ocurrió así, pasa como Huios Theo, que quiere decir hijo de Dios. Entonces, en el imperio, cuando el latín quizá era un idioma limitado a la élite o a Roma primordialmente, pero en el resto, por ejemplo, en la zona que nos ocupa, el lenguaje natural era, o el lenguaje quizás de la región era el griego. Y entonces Octavio se presenta como el hijo de Dios, entre otras frases o expresiones, ¿verdad? Y la razón de ello simplemente fue que él dijo, bueno, a su padre adoptivo cuando lo asesina, el Senado en sus funerales de Estado lo diviniza. El Senado lo declara una suerte de Dios, lo diviniza Julio César, y entonces Octavio dijo, pues a mi padre adoptivo lo han divinizado, y de aquí en adelante yo me voy a presentar como el hijo del divinizado, el hijo del deificado. Y eso pasa griego como el hijo de Dios, ¿verdad? Esa fue la lógica de Octavio, pero se presenta así con esos títulos. O también en otras inscripciones que se han recuperado, a él se le presenta como bueno, dice aquí, Augusto con poder divino, dice, la providencia ha llenado a Augusto con poder divino para beneficio de la humanidad. Y en su beneficencia nos ha concedido, al igual que aquello que vendrán después de nosotros, un Salvador, y ese es otro término, sí, un Salvador, soterion, y es lo que también los evangelios utilizan ese término para referirse a Jesús,
Usa también más adelante, bueno, dice, y César, cuando fue manifestado, superó las expectativas de todos quienes anticiparon las buenas noticias. Allí está el término evangelio en plural, ¿verdad? Evangelio, buenas noticias. No solo superando los beneficios conferidos por sus predecesores, sino al no dejar expectativa alguna de que le superara a quienes vendrían después de él, con la consecuencia de que el cumpleaños de nuestro Dios, así, repito, esta es una inscripción que se ha recuperado, y así se presenta Augusto, nuestro Dios, ¿sí? Su cumpleaños dice, indicó el comienzo de buenas noticias, otra vez evangelio en plural, para el mundo debido a él. Entonces, esta terminología imperial, como Salvador, como Dios, como evangelio, como hijo de Dios, de hecho, cuando el evangelio, cuando Jesús asoma en escena, está usando un lenguaje que rivaliza con la ideología imperial, ¿verdad? Y era un lenguaje político muy peligroso el que usó Jesús o el que usaron sus discípulos, ¿verdad? Porque estaba rivalizando con el imperio. De hecho, el imperio lo ejecuta, crucifica a Jesús. Pero eso es. O bien, más Ovidio, otro poeta de la época, contemporáneo a él, se refiere a él como tú tienes en la tierra el nombre que tiene Júpiter en el alto cielo. Júpiter era el dios senior, el dios en jefe del panteón romano, ¿verdad? Tú eres el padre de los hombres, él lo es de los dioses, ¿verdad? Pero se elevó la figura del emperador en esos términos, ¿verdad? Y de ahí que la Apocalipsis hable de estas expresiones que rayaban en blasfemia, ¿no? Blasfemia. Solo hay un solo Dios, un solo Señor, como diría 1 Corintios 8 a Jesús. Entonces tenemos este lenguaje, o incluso se dice de Domiciano. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, presumiblemente lo hace en tiempos de Domiciano, nos dice, con la misma arrogancia, al dictar una circular en nombre de sus procuradores, la comenzó con estas palabras: nuestro Señor y Dios ordena que se haga lo siguiente. Si el propio Domiciano se arroga estos títulos, Dominus et Deus en latín, Señor y Dios, y así se presentó, ¿eh? Entonces, este lenguaje empezaba a rayar en esa blasfemia, digamos. Los títulos, los nombres, la manera en que le presentaban, de ahí que mencione eso. Además de la hostilidad, en el año 64 hubo un incendio en Roma, hubo varios incendios a lo largo de ese siglo, hubo otro más después en el año 80 y devastaban gran parte de la ciudad, pero en el 64 hubo ese incendio en Roma y Nerón, para callar ciertos rumores de que él había provocado el incendio, acusa a los cristianos, ¿verdad? Usa a los cristianos, como decimos hoy coloquialmente, chivos expiatorios, los acusa a ellos y emprende esa persecución imperial. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias, ¿no? Sus ignominias. Y continúa este texto de Tácito, dice, aquel de quien tomaba nombre Cristo había sido ejecutado en el reino de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Aquí la pregunta es, ¿cómo se enteró Tácito de esos eventos? ¿Verdad? Seguramente acudió a un archivo donde se registraban ellos, y de ahí se recuperó eso. Pero dice, la execrable superstición, así se referían a los cristianos, la execrable superstición momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, quienes decían que eran cristianos, y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud, y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio, cuanto de odio al género humano. Pero a su suplicio, es decir, a su tortura, se unió el escarnio, de manera que parecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces, crucificados en otras palabras. Al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche, es decir, antorchas humanas, ¿ya? Esto lo describe Tácito así, tal cual. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo y daba festivales circenses mezclando
con la plebe, con atuendo de auriga o subido por el carro. Por ello, aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión ante la idea de que parecían no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo, ¿no? Pues es un testimonio pagano de cómo les fue a los cristianos en Roma en el año 64, 65, 66. Y hago un paréntesis, hay una tradición de que en esos tiempos andaba por ahí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y Pablo, por ser ciudadano romano, no sufre esta tortura, no es crucificado, pero es decapitado, ¿eh? Será la muerte para un ciudadano romano ser decapitado. En el caso de Pedro, fue crucificado, esa es la tradición. Andaban en ese tiempo y padecen esta persecución. Por eso fue en el año 64, hay otro testimonio, perdón, sí, este es el de Suetonio, ¿verdad? Se entregó al suplicio a los cristianos una clase de personas que profesa una superstición nueva y perniciosa, refiriéndose a esos eventos. Y, perdón, continuando con nuestro texto, 13, si alguien tiene un oído, escuche. Y quizá hay un eco de esta expresión en las cartas de las iglesias. Escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero escuche el que tenga oído. Si alguien a cautividad se va. Y está citando allí Apocalipsis 13:10, cita literalmente Jeremías 15:2. Hay esa expresión en Jeremías 15. Y en Jeremías 15, el profeta contempla en el horizonte el exilio. Va a venir Babilonia, va a venir a engullirse, como dijo más adelante el profeta, al reino de Judá. Y unos van al exilio, van a cautividad. Dice, si alguien a cautividad se va. Si alguien con espada está por ser ejecutado, él con espada está por ser ejecutado. También así lo dice Jeremías. Y entonces dice Juan aquí en 13:10, así es la paciencia o el aguante o la perseverancia y así es la fe de los santos, ¿no? En otras palabras, uno debe de perseverar, uno debe ser fiel y leal. Ya lo habían vivido algunos en Roma en el año 64, ¿verdad? Eran cristianos, no rehuyeron, es decir, admitieron que eran cristianos, los aprendieron y los ejecutaron, ¿verdad? Quizá los torturaron, les hicieron vivir una muerte terrible, pero se sostuvieron, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces simplemente esta es la invitación que hace, ¿no? A perseverar, a ser fiel y leal en medio de estas circunstancias, de esta coyuntura, en medio de este monstruo que ha emergido y que procede con esa hostilidad hacia el pueblo de Dios. El llamado es a perseverar, a ser fiel, a mantenerse fiel. Y de hecho es algo que ya habíamos visto en capítulos previos, capítulo 2, dice 2:10, no temas los eventos que estás por experimentar. Mira, está por echar el calumniador de entre ustedes a una prisión, de modo que sean puestos a prueba y tendrán una aflicción u opresión de 10 días. Y damos cuenta, digamos, el tiempo de 10 días evoca Daniel 1, esos 10 días de prueba que pide él. Así que eso está presente, está latente. Bueno, ya vimos hasta ahorita este monstruo que emerge de la tierra, que es hostil, antagónico. Sus nombres, sus títulos son una suerte de blasfemia hacia Dios, hacia el Creador. Ha sido autorizado, una suerte de parodia de lo que Dios hace con Jesús, el Mesías. Ahora veremos este monstruo que asciende de la tierra, 13:11. Y vi, percibí otra bestia o animal salvaje subiendo, ascendiendo de la tierra, teniendo 2 cuernos, hablaba como dragón. ¿Cómo habla un dragón? Es la pregunta que nos deja a nosotros como lectores. Ya vimos que en el capítulo 12 que del dragón sale agua para que anhegue a la mujer que huye al desierto, pero la tierra participa y absorbe esa agua, se la traga, ¿verdad? Pero ahora el dragón habla. ¿Cómo hablaba ese dragón? Esa es la pregunta. Y dice autoridad para tiene la autoridad y la autoridad toda de la primera bestia la ejerce delante de ella, es decir, hace que la tierra y quienes en ella residen o moran, de modo que se posarán y adorarán a la primera bestia. Ese es el punto. Este es un agente que hace que se adore a la primera bestia. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, este es el otro aspecto de la realidad de aquel tiempo. En el año 1984, este profesor de la Universidad de Oxford, profesor del periodo clásico, publicó este libro
rituales y poder, el culto al imperial romano en Asia Menor, y fue un hito en estudios clásicos, así a nivel mundial, y esta era su tesis, ¿ya? Y de hecho así concluye su libro, que donde explora y da la evidencia, dice, el culto al emperador, junto con la política y diplomacia, forjó la realidad del imperio romano. Es una aseveración muy fuerte en términos históricos, pero en su libro aporta la evidencia para sostener esa tesis, y nos está diciendo ahí que esta realidad que hemos estado viendo, este imperio romano, todas estas figuras que fueron emperadores, se sustenta, se mantiene por esta realidad, esta liturgia que se llama el culto al emperador. Eso fue crucial y decisivo. Sin eso, dice, este imperio no hubiese tenido esa fuerza, esa presencia, esa fortaleza. El culto al emperador fue algo crucial y decisivo. ¿Y cómo surge este culto al emperador? Surge desde abajo. No fue una idea del emperador como tal, sino especialmente de esta provincia, la provincia de Asia Menor. Los habitantes de ahí se acercan al emperador y le proponen, oye, queremos honrarte, queremos construir una estatua para ti, un templo para ti, queremos incorporarte en nuestras liturgias, a nuestras deidades, ¿ya? Y él hace esa concesión, y así comienza este culto que viene desde la tierra, viene desde abajo. Por ejemplo, estos son testimonios. Hombres le dieron este nombre, Sebastos. Sebastos, Augusto era en latín, y cuando se traduce Augustos del latín a griego, usan el término Sebastos, ¿no? Hombres le dieron este nombre, Sebastos, en vista de su reclamo por honor, y dispersos en islas y continentes a través de ciudad y tribu. Ellos lo veneran al construir templos y ofrecer sacrificios a él, retribuyéndole por su gran virtud y sus actos de bondad hacia ellos. Porque este hombre, habiendo obtenido poder preeminente y discreción, gobernó sobre el mayor número de gentes dentro de la memoria del hombre, ¿verdad? Y es una iniciativa de los súbditos, de los que están en la tierra en ese sentido. Por ejemplo, dice aquí en este extracto de Dion Casio, a los extranjeros, a los que él denominó griegos, les permitió que levantaran unos santuarios consagrados a su propia persona, a los asiáticos en Pérgamo y a los bitinios en Nicodemia. Ya nos es familiar esto, ¿eh? Pérgamo, una de las iglesias de las que vimos en el Apocalipsis, ¿eh? A los asiáticos se les hace esa concesión. Y Bitinia está en la parte norte de lo que es hoy Turquía, muy próxima. Por eso en esa zona del mundo surge esta iniciativa por venerar al emperador, y comienza este culto al emperador. Viene desde abajo, desde la tierra en ese sentido, para usar el lenguaje apocalíptico. Y quizás recordemos cuando vimos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, veíamos estas imágenes, esta imagen de aquí abajo, y arriba nos explica que, entre otras cosas, aquí se hallaba en la Acrópolis. Quizás recuerden la idea griega de la ciudad. Está la ciudad asentada al pie de una colina, y en esa colina, en la cima de esa colina, está la Acrópolis, la ciudad de los dioses, ¿verdad? De los dioses que veneraban. Al pie estaba la ciudad. Y entonces en esta Acrópolis, Pérgamo está aquí abajo, la ciudad, pero en la Acrópolis, en esta colina, se construyeron todos esos templos. Ahí está el altar a Zeus, una ciudadela, pero ahí está el templo a Trajano, el emperador romano, a finales del primer siglo. Entonces, entre otras, Pérgamo prosiguió con, y esta es una maqueta nada más que reconstruir. Presumiblemente este es el templo al emperador, ¿no? Este es el templo al emperador. Este de acá, en ese recuadro, es un templo a Zeus, el altar a Zeus. Pero es decir, se hizo eso, y de hecho Suetonio dice sobre Augusto que, aunque sabía que se decretaban normalmente templos, incluso a los procónsules, no los aceptó en ninguna provincia, sino en nombre suyo y de Roma a la vez. Hizo esa concesión. Bueno, si me van a construir un templo, que sea a mí, pero también a Roma, ¿no? A los dos, a los dos. Continuamos con otro texto, entonces, y hace grandes signos o símbolos este segundo monstruo, este monstruo que procede de la tierra, de modo que incluso fuego haga del cielo descender a la tierra delante de los seres humanos, ¿ya? Y este episodio nos es familiar en la narrativa bíblica, especialmente el profeta Elías. Primera de Reyes 18:38, en este conflicto con los profetas de Baal, hay un desafío público, ¿eh? Les dice, vamos a construir un altar, ustedes invoquen a su Dios, que caiga fuego del cielo
Yo haré lo mismo, voy a construir aquí mi altar, presento mi ofrenda y voy a invocar el nombre de Dios, que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y que de los dos, el que realmente caiga del fuego del cielo, ese es Dios, ¿no? Y todos aceptaron el desafío, y los profetas de Baal hicieron, clamaron, se rasgaron, se hirieron, no cayó fuego, y cuando Elías simplemente oró, cae fuego del cielo y lo consume todo, ¿no? Dios reivindicó al profeta. Esa fue una experiencia. Y la otra en Segunda de Reyes, quizá también el mismo día, recuerda, va un grupo de aproximadamente 50 soldados, quieren aprenderlo, a arrestarlo. El jefe de soldados se acerca a él, hombre de Dios, y le dice que vienen por él, y le dice al profeta, si yo soy un hombre de Dios, a ver, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y cayó, ¿no? Y dos veces, ¿no? Y el tercero dijo, no, no, o sea, ten misericordia de mí, de la vida de todas estas personas. El rey nos ha pedido que vayas con él, ¿no? Y accede Elías, ¿no? Con él, ¿no? Pero es decir, estos eventos lo acreditaban a él como profeta, y eventualmente esta figura, este monstruo que emerge de la tierra, más adelante el texto de Apocalipsis se refiere a él como el falso profeta, ¿no? No aquí, pero en otros, más adelante veremos cómo se refiere a esta figura como el falso profeta, pero se presenta así en esos términos y hace que vayan a la deriva quienes moran sobre la tierra debido a los signos finales los cuales fue dado a ella hacer, a, a, diciendo a quienes residen, hagan o hacer una imagen, una estatua a la bestia, y quien tiene el golpe de la plaga. O sea, además de esto, él da la indicación de que se deben hacer estatuas o imágenes a esta figura imperial. Y de nueva cuenta, esto ocurre. Las estatuas, volviendo a este autor, Simon Price, dice, la característica más sobresaliente de las estatuas del emperador romano es su estandarización, tanto del tipo y de la representación de los emperadores individuales. Incluso los visitantes escasamente expertos a los museos de antigüedades pronto descubren que una estatua de mármol con armadura es muy probablemente que sea una representación de un emperador, y ellos harán fácil el reconocer, por ejemplo, retratos de Augusto y Vespasiano. Esto es verdad en cualquier parte del imperio que uno visite, desde España en el oeste hasta Asia Menor o Turquía hoy en el este. En realidad, el hecho de que los retratos de diferentes lugares son casi idénticos, incluso en los detalles de la colocación de los cabellos en la frente, muestra que son el producto de tipos escogidos de un modo central. En efecto, observen estas dos estatuas. Una está en el Vaticano, la otra en el Museo de Louvre, allá en París. Y vean la forma, incluso vean cómo están colocadas las piernas, ¿verdad? Es prácticamente idéntico, ¿verdad? Solo cambia un poco el rostro, pero la pose es prácticamente la misma. Varía un poco la armadura, ¿verdad? Aquí está más elaborada que aquella, pero ese era el estándar, ese era el estándar. Esta se produjo para Octavio Augusto, que fallece a inicios del primer siglo después de Cristo, y Trajano cierra el siglo, o abre, de hecho ya es inicios del segundo siglo, y ese era el estándar, ¿verdad? Había un estándar de las estatuas. Y si volvemos, perdón, y si volvemos a las imágenes que he presentado, observen, por ejemplo, cómo era el corte romano, ¿no? Vean cómo están los cabellos aquí. A eso es a lo que se refería, ¿no? El estándar del corte. Y de hecho había eso, ¿no? Pues, si uno veía una escultura en ese tiempo en Roma y tenía cabellos más largos, se trataba de una persona no romana, ¿no? Un bárbaro, como dirían, ¿no? En griego, pero no era romano, no era romano. Entonces, observen el estándar en las estatuas, ¿verdad? Cabello corto, y vean cómo está el fleco. Yo creo que se diríamos así, ¿no? Fleco. El flequillo o fleco, digamos, de todos ellos, ¿verdad? Pero esas eran directrices, lineamientos propios del centro de Roma, de la casa imperial, ¿verdad? Cómo se sancionaban o se permitían las estatuas o los bustos, digamos, o los retratos, digamos, de los emperadores, ¿no? Pero todo eso se promovió, se fomentó, era parte de ello, era parte de ello. Ah, volviendo otra vez a esta cita de Domiciano, de que pedía que se le dirigiera a él como nuestro Señor y Dios, en su biografía indica lo siguiente, ¿verdad? De ahí que quedara establecido a partir de entonces que nadie lo llamara de otra manera, ni por escrito, ni en sus conversaciones. No permitió que se eligieran estatuas en el Capitolio, o sea, allá en Roma, a no ser de oro o de plata y de un peso determinado, ¿verdad? Si me van a hacer una estatua, ya no tiene que ser de mármol,
Ahora hay que subirle, ¿va? Ahora tiene que ser de plata o de oro. Wow. Sí, bueno, y hay esta cita de Luciano, ya de inicios del segundo siglo, ah, dice así, bueno, dice así: quiero tener una enorme franqueza, enfrentarme con la acusación que se lanza contra mí y defenderme más allá de lo que se me exige. Te aseguro que nadie hace nada sin cobrar, ni aunque te refieras a los que desempeñan las actividades más importantes, puesto que el propio emperador cobra. Y no me refiero a los tributos e impuestos que le llegan todos los años de sus súbditos, sino que el sueldo más importante que tiene el emperador son los elogios, la fama universal, la adoración por los favores, las estatuas, los templos y los altares. ¿Ya? Ya no se trata de dinero, ya no se trata de, sino es este poder, esto que alimenta, esto es lo que nutre realmente al emperador. ¿No? Es eso. Es eso, en esencia. Elogios, fama, adoración de las estatuas, templos, altares. ¿No? Cómo se está distorsionando la figura del emperador. Continuamos. Y fue dada a ella, a la estatua, ¿verdad? A la imagen, eh, perdón, a la bestia, dar un espíritu a la imagen o retrato o estatua de la bestia, de modo que incluso hablase o retrato, hablase la imagen, el retrato o la estatua de la bestia. No tengo aquí las citas, pero hay algunos testimonios de la antigüedad que atribuyen que estatuas hicieron algo, ¿no? Entonces, hay algunos testimonios, debo decir, no los tengo ahorita a la mano, pero los hay. Hiciese tantos como sin, bueno, era eso, ¿eh? Pero además dice que esto hace que, este segundo monstruo dice, hace que tantos como si no se postraran y adoraran la imagen de la bestia, fuesen ejecutados, ¿no? Entonces, y hace que todos los pequeños y los grandes, ricos y pobres, libertos y esclavos, de modo que dieran a ellos una marca sobre la mano derecha de ellos o sobre la frente de ellos. Y de modo que nadie sea capaz al comprar o al vender, sino quien tiene la marca, es decir, el nombre de la bestia o el nombre de ella. En efecto, hay testimonios de la resistencia a adorar a la imagen de la bestia. Este es un testimonio por Plinio el Joven, inicios del segundo siglo, lo escribió más o menos en el año 110. Él fue gobernador de Roma, o sea, romano, un gobernador romano en la provincia de Bitinia y el Ponto, que sería hoy el equivalente al norte de Turquía, el norte de Turquía. El oeste era Asia Menor, oeste de Turquía, o Turquía, como se dice, y el norte de Turquía es esa provincia donde estuvo Plinio. A él dice, se le presentaron cristianos, está escribiendo el emperador Trajano, el que vimos una de las estatuas en esta pose. A finales del siglo, ¿verdad? Le está escribiendo a ese emperador y le dice, entre otras cosas, dice, no he participado nunca en procesos contra los cristianos, por ello desconozco qué actividades y en qué medida suelen castigarse o investigarse. He dudado no poco sobre si existe alguna diferencia por razón de la edad o si la más tierna infancia no se diferencia en nada de los adultos, si se concede el perdón al arrepentimiento o si no le sirve de nada el que ha sido cristiano el haber dejado de serlo. Si se castiga el nombre mismo, aunque carezca de delito, o los delitos están implícitos en el nombre, ¿verdad? Tiene sus dudas legales, jurídicas, el gobernador romano en Bitinia. Pero dice, entre tanto, he seguido el siguiente procedimiento con los que eran traídos ante mí como cristianos. Les pregunté si eran cristianos. A los que decían que sí, les pregunté una segunda vez y una tercera vez amenazándoles con el suplicio, es decir, la tortura. Los que insistían, ordené que fuesen ejecutados. ¿No? En otras palabras, ¿eres cristiano? Sí lo soy. ¿Eres cristiano? Sí lo soy. ¿Eres cristiano? Así va. ¿Por qué? No tenía en efecto la menor duda de que, con independencia de que confesasen ciertamente, esa pertinacia e inflexible obstinación debía ser castigada. O sea, se le parecía a Plinio esa una obstinacia y obstinación, ¿verdad? Que alguien se presentase ante él como cristiano y lo sostuviera, sí soy cristiano, ¿no? Y dice, hubo otros individuos poseídos de semejante locura, así catalogaban a los cristianos, que anoté que debían ser enviados a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Al romano, el ciudadano romano siempre tenía un trato, o sea, la ley le daba otro, le concedía otro trato, otro trato. Pablo, ¿recuerda? Apela al emperador
y es enviado de la zona de Palestina, se va a Roma, ahí quiere que sea enjuiciado, entre otras. Bueno, luego en el desarrollo de la investigación, como suele suceder, al ampliarse la acusación aparecieron numerosas variantes. Me fue presentado un panfleto anónimo conteniendo los nombres de muchas personas. Los que decían que no eran ni habían sido cristianos, decidí que fuesen puestos en libertad después de que hubiesen invocado a los dioses, indicándoles yo lo que habían de decir, y hubiesen hecho sacrificios con vino e incienso a una imagen tuya, a una imagen de Trajano, ¿va? Entonces, esa era la prueba de fuego, la prueba de ácido, digamos. ¿Cómo saber si eres cristiano o no? Dicen que yo había hecho colocar con este propósito junto con las estatuas de los dioses y además hubiesen blasfemado contra Cristo. Ninguno de cuyos actos se dice que se puede obligar a realizar a los que son verdaderos cristianos. Esto lo hizo un gobernador romano, ¿no? Para nada cristiano, ni afecto a ellos, pero sabía de alguna manera, la prueba de ácido, la prueba real para que si alguien es cristiano es, ven acá, aquí está la estatua del emperador, aquí están las otras estatuas, haz una libación, o sea, derrama vino y maldice el nombre de Cristo. Ya veo, ahí veré si eres o no cristiano. Si lo sostienes delante de toda esta audiencia. Y esa era la prueba de fuego, ¿no? Esa era la prueba de fuego. Por ejemplo, hay otros muchos episodios. Brevemente comento esto de alguien de nombre Marino, funcionario militar, ilustre por su familia y sus riquezas, fue decapitado por el testimonio de Cristo. El motivo fue lo siguiente: entre los romanos hay una insignia, la vara del lictor, de la cual dicen que quienes la obtienen se convierten en centuriones. Hallándose pues vacante una plaza según el escalafón que le correspondía a Marino esta promoción. Y cuando ya iba a tomar tal dignidad, acudió otro ante el tribunal declarando que, de acuerdo con las leyes antiguas, Marino no podía participar de los cargos romanos porque era cristiano y no sacrificaba a los emperadores, y que el puesto le correspondía a él. Este era un militar, ¿no? Dentro del, ya le tocaba ascender, pero alguien objetó porque él era cristiano, dice, este es cristiano y no sacrifica a los emperadores. Y en efecto, atienden el caso y al final él, de hecho, no solo declina, sino es ejecutado, ¿eh? Sostiene que sí es cristiano y que no puede hacer eso, ¿no? No puede hacer este sacrificio, digamos, a la estatua. No siguiera leyendo todo eso, ¿eh? Y se fue ejecutado y coronado por el martirio. Un militar romano que no veneró las estatuas de los emperadores. Finalmente, dice 18, así la sabiduría es quien tiene una mente o ingenio o entendimiento, averigüe, calcule, interprete el número de la bestia, ya que un número de ser humano es, y el número de ella, 666. Bueno, y este es otro texto que ha invitado justamente a eso, ¿eh? Al ingenio, entre otros. ¿Cómo entender quién es? Bueno, aquí debo decir, en la antigüedad, quizá no sé si alcanza a apreciar de todo, pero el alfabeto hebreo y el alfabeto griego, las letras tenían un valor numérico, un valor numérico. Las primeras 10 letras iban digamos, las primeras 9 letras iban del 1 al 9, la décima ya empezaba con el 10, 10, en el caso hebreo 10, 20, 30 iba por decenas y así sucesivamente. En el texto en griego sí iban del 1 hasta el 24, y de ahí ya después van en decenas y después en centenas, ¿no? En centenas, y eso es lo que se ha dado a llamar en gematría. Gematría, de hecho, no puse aquí una de las citas, pero se han recabado grafitis en la ciudad de Roma y en otras partes. Por ejemplo, decía, yo amo a la 564, ¿no? ¿Quién es la 564? Pero alguien sabía quién era la 564, porque su nombre de acuerdo a las letras, ¿no? Pues le vas sumando y da ese número, esa cifra, ¿no? Entonces, pues sí, así hay varios gráficos, ¿verdad? De Joan o tal, y no decían el nombre, entonces no sé si por pena o por lo que sea, pero mejor saben el número, ¿verdad? El número de esta figura, de este monstruo, de esta primera bestia, ¿no? Es el 666, dice así, ¿no?
¿Cómo entender? ¿A qué equivale este número? Bueno, se ha intentado de ver quién corresponde a esto. Alguien ha propuesto, bueno, es el nombre de Nero César o Nerón César. Si en vez de usar esos dos vocablos en griego, usamos su transliteración a hebreo y hacemos el cálculo, da 666. Bueno, esa es una posibilidad. Pero el detalle es que, ¿cómo sabemos que los lectores de ese primer siglo, que reciben el texto en griego, no dice aquí que deban hacer esa traducción de todo, primero del griego al hebreo y luego que le calculen el número, ¿verdad? Entonces, está un poco muy, a ver, y luego, se han intentado varios nombres, algunos han coincidido, con abreviaciones de nombres, pero el detalle es que no hay evidencia arqueológica que diga que ese nombre como tal figura o apareciera. Pero hay algo más interesante. Si uno se guía por estos criterios, el nombre de Jesús en griego es Jesús. Jesús. Y cada una de las letras del nombre de Jesús en griego, Jesús, así aparece en el Nuevo Testamento, es el nombre de Jesús, Jesús. ¿Ah? Cada una de estas letras, si uno hace las equivalencias respectivas, el valor numérico que tiene cada una de esas letras en el alfabeto en griego, arroja el número 888. ¿No? Entonces tienes el número de este personaje que es 666, y tienes el nombre de Jesús que es 888. Ahora, el texto no dice que debas comparar esto con el nombre de Jesús, pero esta es una posibilidad de que ese 666 no llega al 7, ¿verdad? El 8 trasciende al 7, ¿verdad? De hecho, en la tradición cristiana, el 8, en un sentido, es el día con el que inicia el nuevo orden, ¿verdad? El día del Señor, hubo 7 días a la semana, ¿verdad? Y Jesús resucita en el día octavo, en ese sentido. ¿Va? El 8 lleva esa connotación histórica, si se quiere, ¿va? Triple 8, bueno. Pero, claro, hermanos, en ese momento solo estoy especulando, ¿no? Porque el punto es no hay manera de precisar cuál es este número, a quién corresponde este número del 666. Pero sí, lo que hace el texto es que nos invita a discernir quién en nuestro tiempo y en nuestra época, en nuestro momento, en nuestra coyuntura, es equivalente a ese monstruo que emerge del mar y quién en su momento es equivalente a este monstruo que emerge de la tierra, ¿verdad? Y que confabulan estas dos entidades para ir en contra de Dios el Creador y en contra de Jesús y en contra de su pueblo, ¿verdad? Eso es lo que sí está haciendo el texto. Nos deja con esta nos deja en suspenso en ese sentido, pero nos invita a ver quién es hoy día para nosotros, o sea, en ese tiempo como lectores, quién es, quién tiene una mente, ingenio, entendimiento, averigüe, calcule, interprete, discierna quién es el equivalente hoy día de esta entidad y de este otro soporte ideológico que sustenta esta entidad que va contra el Creador, que va contra su pueblo, que va contra Jesús, contra su evangelio, ¿verdad? Repito, uno puede especular, ¿verdad? Tienes el nombre de Jesús, es 888, el de la bestia es 666, y hay allí una distancia, ¿verdad? El 6 nunca, el triple 6, ¿verdad? Nunca llega al 7, nunca lo intenta 3 veces, nunca llega al 7, uno puede verlo así, ¿verdad? El 7 es un número favorito en Apocalipsis, ¿verdad? 7 ángeles, 7 cabezas, 7 iglesias, ¿verdad? Etcétera. El 7 está ahí que indica esa plenitud, la totalidad, ¿no? El 6 nunca llega a esa plenitud, si se quiere. El 8 trasciende en un sentido, ¿no? Pero en realidad, hermanos, solo eso sería rayar o quedarnos con la especulación. Pero el punto aquí del texto es, más que quebrarnos la cabeza de cuál es el 666, es más bien, ¿quién es hoy día, en nuestro tiempo, en nuestro momento, esa entidad que emerge, ¿no? Y que es hostil al Creador, ¿no? Esa entidad de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Y que después veremos cómo se va explicando más, ¿no? Y también esta ideología, esta liturgia que sustenta este régimen que es hostil, antagónico al Creador y hacia su pueblo. Cada generación es llamado a eso, a ejercer este entendimiento, a averiguar, a indagar. Bueno, en conclusión, hermanos, el vidente Juan actualiza la tradición apocalíptica de Daniel 7, que registra una visión de la que ascienden o emergen 4 bestias del gran mar, cuya interpretación apunta a reyes y o reinos, y en la última de ellas a una dinastía, 10 cuernos igual a 10 reyes.
En su visión, Juan hace una relectura de los eventos de su tiempo pasado, inmediato y actual, y a través de la visión apocalíptica ofrece una perspectiva animalesca, es decir, una crítica animalesca de su entorno dominado por el Imperio Romano y el culto al emperador. En particular, Juan destaca el carácter idolátrico, blasfemo y hostil de dicho régimen, tanto autoridad como su liturgia o su soporte ideológico auspiciado por el dragón, que en su constitución desafía al creador y persigue a los seguidores del Cordero. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. Leer a la par Romanos 13, nos leyó nuestra hermana Cristina Romanos 13, leer a la par Romanos 13 y Apocalipsis 13 resulta un ejercicio sinótico tan pertinente o de contraste, tan pertinente hoy día, en especial en nuestra actual coyuntura. La autoridad sancionada y o delegada por Dios, como dice Romanos 13, puede en verdad corromperse, como dice Apocalipsis 13. ¿No? Y por eso tenemos que leer ambos textos a la par, ¿no? Y tenemos esta perspectiva balanceada que nos ofrece el texto bíblico sobre el rol de la autoridad. Una segunda implicación, ¿enfrentamos algún desafío o un reclamo, incluso de corte coercitivo, para seguir ciegamente a alguna autoridad local o gobierno? ¿Cuál es el costo de ello? ¿Cuál sería el costo de resistirnos a ello, por ejemplo? Una tercera posibilidad, la crítica de Apocalipsis 13 a la naturaleza del Imperio Romano y su culto al emperador, enmarcada en términos teológicos, nos ayudará a evaluar crítica y teológicamente a cualquier régimen político y su aparato ideológico que lo sustenta. Bueno, esperemos que sea así, hermanos. Esperemos que sea así. Bueno, con ello, gracias, hermanos, por su paciencia. Quizá me he extendido un poco más, pero agradezco por ello. Gracias. Muchas gracias, Fabián, por la exposición. Y vamos a pasar a la oración como respuesta a todo esto que hemos aprendido.